Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast de Disruptivo. Gracias por escucharnos. Hoy queremos compartirles la entrevista especial a Manuel Vigers, fundador de Iluméxico, y a Cristian Molina, autora del caso del libro México 10 Emprendedores Sociales, que se logró con el trabajo en conjunto de Disruptivo TV, el Centro Cemex Tech, Editorial Lead y el TEC de Monterrey. No te lo pierdas, fue una entrevista muy entretenida donde conocimos un caso de éxito que la está rompiendo. Escuchémosla. Hola, buenas tardes, bienvenidos, mucho gusto en saludarlos de nuevo como cada semana. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a una semana más, un capítulo más, una batientrega más de México 10 Emprendedores Sociales. Nos da mucho gusto darles la bienvenida y bueno, como ven, hoy no está con nosotros Juan. Juan se sentía un poco enfermo, bueno, indispuesto, no se preocupen, y va a estar con nosotros seguramente la próxima semana, pero hoy estamos transmitiendo una vez más con una nueva entrega de un capítulo del libro que hoy hablaremos sobre Iluméxico con Manuel y la autora que es Cristian Molina. Tenemos una entrevista sumamente interesante. Yo creo que es uno de esos emprendimientos sociales que se ha convertido en leyenda en el ecosistema justamente por su capacidad de consolidarse a lo largo del tiempo y de entregar una solución valiosa en un tema en una problemática tan particular. Pero bueno, antes de empezar con eso, como cada semana queremos compartir con ustedes qué es lo que nos tiene aquí. Y si esta es la primera vez que nos sintonizas, bueno, pues debes saber que esta es una transmisión especial que estamos haciendo en el marco del lanzamiento de un libro que se llama México 10 Emprendedores Sociales. Y esta es una iniciativa muy particular, muy apegada a nosotros, con la cual tenemos un gran cariño, porque es un libro sobre emprendimiento social que cuenta la historia y los casos de 10 emprendedores sociales y sus emprendimientos. Todos mexicanos, todos dentro de nuestro ecosistema, cada uno en industrias diferentes, que hablan de la madurez y de el alcance que ha tenido el desarrollo de emprendimientos sociales en nuestro país. Y cada semana, desde hace ya más de un mes, lanzamos el libro a mediados de junio, y hoy ya estamos en agosto, y si no me equivoco, esta es la sexta entrega, y cada semana hemos revisado más a profundidad sobre cada uno de los emprendimientos que están en el libro. Cada semana entrevistamos al emprendedor y al autor o autora de este libro, que en realidad ha sido sumamente interesante ver qué es lo que está detrás de esto. Y otra de las razones por las que nos emociona mucho este libro es justamente porque captura la esencia de cómo es que se puede construir un emprendimiento social. La realidad es que cuando uno empieza a ver y se está motivado por el emprendimiento social, es sencillo relativamente en Google o en cualquier plataforma conseguir una definición de qué es un emprendimiento social, pero no es tan sencillo conseguir un material que te explique el modelo de negocio de esos emprendimientos sociales o el impacto que generan de una manera mucho más concisa, concreta, cómo iniciaron aún menos y, por ejemplo, cómo se financiaron, cuáles son los premios que han ganado y en sí dar una mirada al emprendedor y al ecosistema que lo ayuda a crecer. Y eso es lo que quisimos hacer en este libro, porque como a mí me gusta decirlo y creo que lo menciono al inicio del libro, quisimos construir algo que fuera la inspiración y el punto de partida de la futura generación de emprendedores sociales. Así que eso es lo que nos inspira, eso es lo que nos ha llevado. Este fue un material que se construyó en equipo, porque no fuimos nosotros solos. Y bueno, como saben, si ya nos siguen y como hoy sabrán, los que por primera vez están con nosotros, este es un libro que se construyó en conjunto con Lead, Editorial Lead, Cemex, Premio Cemex Tech y Disruptivo TV.
además del TEC de Monterrey aportando los autores. Así que todos nosotros hemos trabajado en conjunto para construir este libro, el cual nos emociona mucho. Y bueno, también además compartirles que no solo fuimos nosotros los que estuvimos participando, sino que además para llegar a la selección de los casos que íbamos a contar, nos apoyamos con colegas y amigos del ecosistema. Son más de 10 organizaciones que, bueno, por ahí no venía preparado, no tengo a la mano los nombres, pero sin duda por aquí tal vez Dianita nos pueda apoyar para ponerlos en la cinta, pero lo que les puedo decir es que hay organizaciones constructoras del ecosistema, entre ellas está Sistema B, Promotora Social México, está New Ventures, está ICO de Monterrey, está por ahí Ashoka, por supuesto, están, y aquí es donde ya se empiezan a olvidar, pero bueno, hay varios constructores del ecosistema que apoyaron para hacer esta selección de manera que no fuera algo arbitrario ni unilateral, sino que fuera el producto del reflejo de cuáles son esos emprendimientos que simbolizan y que representan a nuestro ecosistema. Y bueno, otra de las razones por las que nos emociona mucho este libro es justamente porque es un libro de impacto que genera impacto. Y es importante que sepan que el 100% de las regalías de los autores van destinadas para apoyar el programa de Líderes del Mañana del TEC de Monterrey, que es un programa donde becamos al 100% a estudiantes de alto potencial, de alto nivel académico, con proyectos sociales que no tienen los recursos para estudiar una carrera profesional, y esta beca les proporciona esos recursos para poder estudiar una carrera en el TEC de Monterrey. Así que la verdad es que nos emociona mucho poder hacer esto, y sin duda es algo que va a tener trascendencia más allá de, por supuesto, el libro en sí mismo. Así que bueno, por aquí veo las clases, los comentarios. Por aquí ya vi que hay algunos de mis alumnos que me dicen que están de la clase. Bienvenidos. Tenemos gente de Jalapa. Luis Díaz nos saluda desde Jalapa. Carla Humada nos saluda de Mazatlán, Sinaloa. Feliz Día de la Juventud a todos los jóvenes que nos escuchan. Y bueno, por aquí nos dice Cristian que ya recogió su libro que me imagino que ganó gratis, así que muchas felicidades, Cristian, qué bueno que ya lo pudiste recoger. Y Néstor nos saluda desde Argentina, así que Néstor Omar, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos muy latinoamericanos y qué gusto que tengamos tantas personas de México y de otros países. Pero bueno, ustedes no se conectaron para verme a mí, se conectaron para escuchar a este emprendedor y a esta autora, así que vamos a darles la bienvenida y vamos a recibir a Manuel y vamos a recibir a Cristian. Manuel, bienvenido. Cristian, bienvenida. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarnos y pues a toda la audiencia espero que estén todos muy bien. Y saludos a Juan, que se mejore. Sí, le mandamos saludos a Juanito. Manuel, bienvenido. Gracias, muy contento de estar aquí. Gracias, Cristian, por el libro y Joshua por la invitación. Y muy contentos de compartir con todos lo poquito que tenemos acá desde Ilu, México. Fabuloso. Y bueno, dices lo poquito y sin duda sé que lo dices en el sentido de que comparado lo que tienen con lo que aspiran hay mucho más que hacer. Pero bueno, la realidad es que Ilu México se ha convertido en un referente de emprendimiento social en México, una de las empresas que tiene más de 10 años en el ecosistema. No sé yo específicamente desde dónde empiezan ustedes a contar la fundación de Ilu México, pero bueno, por lo menos desde el libro hay signos desde 2009, ¿cierto? Sí, de hecho nuestro aniversario es el 16 de marzo de 2010, aunque antes ya estábamos pensando en el plan de negocios, pero este año cumplimos 10 años en plena pandemia, entonces contentos. No, pues muchas felicidades. Y sí, en pleno inicio de pandemia cumplieron esos 10 años, pero bueno, la verdad es que para mí es un gran gusto poder tener esta charla y poder también platicar hoy nosotros y compartir con la gente que hoy nos ve y nos escucha y que también nos va a escuchar en el podcast de Disruptivo TV, donde sale también esta charla sobre la inspiración que puede traer lo que ustedes han construido hasta ahora, ¿no?
Así que, bueno, yo quisiera empezar la charla como empezamos cada semana, Manuel, dándote la oportunidad y preguntándote específicamente para alguien que nunca ha tenido contacto con Iluméxico, ¿qué es Iluméxico? Gracias, Joshua. Pues nosotros nos enfocamos en un problema social que es, digamos, muy relevante a nivel mundial, que es la falta de acceso a energía eléctrica. En el mundo hay cerca de 1.000 millones de personas que llegan a su casa y no tienen un switch para prender una luz, no pueden prender su computadora, ver la televisión, y esto obviamente es un reto enorme para su desarrollo. Entonces, nosotros hace 10 años nos enteramos del problema y decidimos generar un modelo de negocio social para poder atacarlo. Entonces, vimos que en México había en ese momento cerca de 3 millones de personas sin luz en su vivienda y pues fuimos investigando qué tipo de soluciones había en el mundo. Entonces, diseñamos un modelo que la idea es que estas personas puedan tener energía, digamos, limpia, asequible y sustentable en su vivienda. Son familias que hoy en día dependen de velas para iluminarse o un candil con gasolina o con diésel. Y esto, además de tener un costo importante para ellos, cerca de 200 pesos mexicanos mensuales, cerca de $10, pues tiene un impacto muy negativo en la salud, en la seguridad y en la calidad de los espacios de la vivienda. Entonces, lo que hace Iluméxico es, digamos que atacamos el problema con un modelo de 3 pilares, que es, lo primero es generar tecnología o integrar tecnología, lo mejor que hay allá afuera, para integrar equipos de energía solar para cada vivienda. Entonces, esto quiere decir que en el techo de la casa ponemos un panel solar y adentro de la casa la electrónica y las baterías necesarias para poder conectar desde 2 focos hasta una computadora, una televisión o hasta un refrigerador. El segundo componente tiene que ver con no solamente llevar la tecnología a los lugares más alejados de la Sierra de México y del planeta, sino poder generar un modelo para atenderlos y dar servicio en el largo plazo. Entonces, esto quiere decir que estamos buscando a jóvenes locales para capacitarlos y para empoderarlos a que ellos sean los que ayudan a dar el servicio, al mantenimiento y la instalación de los equipos. Y estamos, lo que le llamamos la distribución de última milla, ¿no? Es llegar ahí a ese último rincón, pero no nada más llegar, sino dar un servicio permanente. Y por último, es un modelo de inclusión financiera en donde el costo de los equipos, al ser tan alto, muchas familias no pueden adquirirlo, digamos, nunca, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con el mismo gasto que tenían hoy en velas o en diésel, les generamos un modelo para que puedan ir aportando a un servicio de energía solar y tengan energía para siempre y puedan mejorar sus ingresos. Y hoy en día tenemos, en 10 años, se dice fácil, pero pues ya estamos cerca de 25,000 familias iluminadas. Wow. Y somos ahorita cerca de 100 personas en la familia de México buscando llegar a estas casas y permanecer ahí. Claro, increíble. Estamos teniendo un poquito de problemas con tu audio, Manuel. No sé si sea la pila de tus audífonos. Te escuchamos bien, pero de repente se empieza a escuchar como muy lejos. Igual, si quieres ahorita revisarlo. Y paso con Cristian para preguntarte, Cristian, desde tu perspectiva, que bueno, sé que tienes contexto de Iluméxico desde más tiempo, o sea, mucho antes de escribir el libro como tal, preguntarte qué es lo que, desde tu perspectiva, desde lo que conoces de Iluméxico, ¿qué es lo que hace especial el modelo de Iluméxico? ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Dónde está ese especial para ti desde tu perspectiva como experta en ellos? Pues la verdad es que tiene muchas cosas que para mí son fascinantes, ¿no? En una empresa, pero Manuel ya nos empezaba a hablar un poco de la problemática que atienden, ¿no? Creo que a veces para nosotros que pues llegamos a nuestras casas y pues quizás damos por sentado que tenemos acceso a la energía eléctrica, de pronto no alcanzamos a imaginar, digamos, las repercusiones que tiene no tener acceso a ese servicio, ¿no? Claro. Y algo de lo que mencionábamos es, por ejemplo, en muchas de estas comunidades la energía es básica para incluso llevar otros servicios como el agua potable, ¿no? Y hay otros casos, por ejemplo, de personas que pudieron evitar algún quizás ataque de algún animal venenoso y salvar una vida por pues, el acceso al servicio de Iluméxico. Entonces, creo que pues, entre todas las cosas que me fascinan del caso, creo que eso es algo muy, muy importante.
Totalmente, y la verdad es que de repente yo creo que es eso, ¿no? Reflexionando un poco, cuando tenemos algo tan básico, pero que de repente es tan natural en nuestra vida, perdemos la perspectiva de qué tan necesario es y de qué tantas cosas no podríamos hacer si no lo tuviéramos, ¿no? Y de repente yo creo que a todos nos ha pasado de repente, pues que se va la luz por cualquier razón, porque llovió mucho, porque cualquier cosa, y de repente dices, caray, pues resulta ahora que no puedo hacer nada porque no hay luz, ¿no? Como quizá voy a ver la tele, no, pues eso funciona con luz. Pues voy a usar el celular, híjole, ya se me está acabando la pila y también se carga con luz. Voy a leer, oye, pues ¿cómo leo si es de noche? ¿Cómo leo si no tengo luz, no? Y de repente volteas y te das cuenta de todas las cosas básicas que giran alrededor de un servicio que damos por hecho, pero como decías, ¿no? Para una séptima parte de la población, no es un hecho, es algo que no tienen, ¿no? Y sin duda, qué reflexión tan importante al darnos cuenta que a veces algo que damos por sentado, hay muchas personas que no lo tienen y eso se convierte en un hándicap, en algo que los limita día a día en las capacidades y en las oportunidades que tienen, ¿no? Y justo entrando a eso, Manuel, platícanos un poco más, profundicemos un poco más del problema. ¿Quiénes son estas personas que viven el problema en México? ¿Cómo es que se ven afectadas específicamente? Tratemos de entender y de entrar más a profundidad al problema. Claro. Sí, entonces, México, de hecho, es de los países en Latinoamérica con mejor cobertura de energía eléctrica. Entonces, hoy en día la CFE llega a 97-98% de la población y con un servicio, digamos, regularmente bueno y en algunos casos intermitente o deficiente, pero en general bueno. Entonces, ese 2% de la población realmente es las poblaciones más alejadas y más marginadas del país. Claro. Y con la geografía que tiene México son poblaciones que están pues, extremadamente aisladas y dispersas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ninguna comunidad de más de 500 personas tiene carencias de servicio de energía eléctrica. Entonces, la comunidad promedio, de hecho, es de 10 a 12 viviendas. Entonces, son un grupo de familias que vive digamos, en la sierra y pues están separadas entre ellas incluso hasta por 500 metros, 1 kilómetro. Entonces, son familias que llevan ahí muchos años y que pues ahí es su tierra, ahí nacieron y son muy orgullosos de ser de ahí. Entonces, son comunidades que por su aislamiento y por sus condiciones, pues tienen una falta de acceso a servicios básicos brutal, ¿no? Entonces, así como no tienen luz, como decía Cristian, pues no tienen agua, no tienen caminos, no tienen internet, por supuesto, y el llevar servicios a esas comunidades es extremadamente complejo. Entonces, en general son familias, digamos, predominantemente de indígenas, también son familias que pues dependen mucho del campo y de los animales, entonces 70% de las familias dependen de la agricultura, muchos de ellos, casi la mitad o más, su principal ingreso son programas condicionales de dispersión de efectivo del gobierno, que pues apoya a las familias más vulnerables y que con eso pueden mandar a sus hijos a la escuela, comprar útiles, comprar comida y demás. Entonces, es unas, digamos, zonas extremadamente complejas también en la parte social, y pues son familias, la verdad es que pues muy trabajadoras, con mucha ilusión y tal, que por distintas situaciones están en un contexto donde pues es más difícil para ellos poder desarrollarse. Y uno de los temas que más notan ellos es la falta de electricidad por todos los beneficios que tiene. Y si bien, digamos, desde mi punto de vista no hay, digamos, un servicio que haga más falta que el otro entre agua, cocina, electricidad, drenaje y tal, la electricidad es el que más les cuesta hoy porque usan ya velas o diésel. Entonces, para ellos es muy, muy contundente o muy claro oye, gasto esto, lo voy a invertir en esto otro, comparado con agua, que quizás van a un estero o a un río y sacan el agua y aunque tomen agua contaminada, que también es súper grave, no lo ven de esa manera. Entonces, vemos la electricidad como un detonante para poder trabajar otras cosas. Y pues sí, estas familias, digamos, del ingreso limitado que tienen, que en promedio son 2,000 pesos mensuales para una familia de 4 a 6 personas, ¿no? Entonces, con eso tienen obviamente que cubrir necesidades básicas y luego empezar a ver cómo pueden trabajar y desarrollarse. Entonces, esta es una situación extremadamente compleja y que me parece que el poder llegar ahí y
no nada más llegar, dar algo, tomarte una foto e irte, como muchos programas, por ejemplo, pues regalan cobijas en la Sierra Tarahumara y ahí se quedan las cobijas y nunca vuelven a regresar. Es bien importante, pues, ser el primer servicio formal, el primer contrato que firman, el primer, digamos, relación de interacción financiera, para luego poder ver qué más podemos hacer. Entonces, creo que de la perspectiva de las comunidades, pues es pues muy interesante el empezar a tener esas relaciones con empresas sociales y con los mismos personas de la comunidad que también al buscar un trabajo y tal, pues pueden trabajar con nosotros y empezar a generar valor en la misma comunidad. Claro. Además, menciona, dentro del libro ahí se puede encontrar, hay algunos datos que me parecieron fascinantes y no sé si por ahí, Cristian, quieras ahondar un poco más en esto, pero, por ejemplo, hablas de el 25% de estas personas que son hoy clientes de Iluméxico son personas digamos, personas indígenas. Lo cual en sí mismo tiene una gran cantidad de retos, ¿no? Y algunos otros datos que mencionas ahí sobre la distancia de las comunidades. No sé si quieres andar un poco más en esto. Sí, pues, por ejemplo, cuando pues Manuel hablaba de esta parte de la última milla, solo imagínate que el 25% de las comunidades a las que llegan, pues son comunidades a las que solo se puede acceder a pie. Claro. O sea, tienen que, y les recomiendo mucho también su canal de YouTube, tienen unos videos súper interesantes en los que puedes ver lo complejo de movilizarse hasta la casa del cliente, ¿no? Que es básico para poder llevarle el servicio, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy, muy relevante, ¿no? De su modelo, ¿no? Que lo hace únicos, esa capacidad de llegar y pues ser excelentes en esa última milla, ¿no? Creo que también tú mencionabas esta parte de las comunidades indígenas que son quizás una buena parte de estas comunidades donde no hay energía eléctrica todavía. Y por ahí también Manuel ya nos mencionaba un poco de los ingresos, ¿no? Entonces, tú imagínate que pues para ellos creo Iluméxico es como una chispa de esperanza, ¿no? Y me gusta hacer esa analogía, ¿no? Que yo creo que cuando prenden el foco por primera vez, seguramente pues las esperanzas y de un mejor futuro pues se empiezan a hacer un poquito más reales, ¿no? Entonces yo creo que pues eso es muy, muy importante, ¿no? Claro. Además, esta parte de, a mí me encanta de la historia de ustedes, Manuel, cómo llega un punto en el que literalmente, bueno, al ser una empresa social, obviamente buscaban ser sustentables, sostenibles financieramente, pero también generar impacto, ¿no? Y de repente, para ustedes generar impacto se convirtió o los forzó a transformarse de una empresa de tecnología que desarrolló un panel solar a convertirse de repente en una empresa que además tenía que hacer gestión comunitaria porque pues no era rentable el mandar a alguien de Iluméxico a cada una de esas comunidades y que además de repente se vio en la necesidad de convertirse en una empresa facilitadora de financiamiento porque pues no era viable que ellos lo compraran de un jalón. Y entonces como todas estas caras, todas estas facetas que han tenido que adoptar para mantener viva su visión, su impacto y que de alguna manera han sido como pivotes que han encontrado en el camino y me encantaría que nos platiques un poco de este proceso y cómo lo han vivido. Sí. Joshua, cuando lo dices, creo que no teníamos al principio ni idea en qué nos estábamos metiendo. Creo que eso es parte de pues, emprender y lanzarte, ¿no? Me gusta esta metáfora de que emprender es como lanzarte un avión y construir el paracaídas en lo que vas cayendo. Entonces, sí, la verdad es que es un negocio extremadamente complejo y creo que el volverlo negocio es súper relevante para poder tener el impacto que queremos. Entonces, claro. En este caso, me parece que, y en muchos casos creo en negocios sociales, entre mejor estructuras tu negocio para realmente generar pues, finanzas sanas y una empresa que atraiga talento y demás, más puedes crecer y a más personas puedes llegar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay decisiones bien difíciles en el camino y muy complejas. Por ejemplo, cuando arrancamos, la cuota mensual que veíamos para los usuarios era de 110 pesos. Porque decíamos, pues nos cuesta, por ejemplo, 90 pesos al mes la tecnología y luego 10 de operación. Y cuando empezamos a operar nos dimos cuenta que perdíamos dinero.
¿no? Entonces, hoy en día esas cuotas están más cerca de 250 pesos, que de todas formas están en un rango donde los usuarios, digamos, el mismo costo que tienen en velas o tal, la cuota más pequeña es de 190 pesos, por ejemplo, hoy. Claro. Entonces, pero el debate de, oye, tenemos que subir precios para poder ser sostenibles, pero oye, las familias, ve cómo están viviendo y tal, es bien complejo y es muy delicado, pero creo que a lo que hemos llegado es que al final el negocio social justamente es eso, ¿no? Poder ofrecer algo que los usuarios están dispuestos y contentos de pagar porque le estás dando la calidad y el servicio necesario. Entonces, eso creo que es como bien relevante en cuanto a cómo vamos adaptando esos aprendizajes, y creo que pues durante el camino ha sido muy complicado todo lo que hemos tenido que estructurar y realizar para justamente pues, atraer mejor talento, porque durante años traíamos gente buena que después de un año decía, me encanta esto, pero no me alcanza con mi sueldo y me voy a otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo logras, teniendo siempre en cuenta, digamos, el faro o el impacto social, o sea, como la prioridad, pero que al final del día pues puedas atraer inversión, puedas atraer buen talento, puedas crecer? Y creo que tardamos hasta 5 o 6 años en tomar algunos de esos pasos por esta ansiedad de que no queríamos volvernos un corporativo. Y creo que sin duda no lo somos, pero estamos, creo que es un reto bien interesante el cómo estructuras tu negocio para realmente poder tener el impacto que quieres, ¿no? Entonces, si decimos que queremos llegar a 500,000 mexicanos, pues para llegar a eso hay que crecer, y para crecer hay que tener inversión, hay que tener gente buena. Entonces, bien interesante ese camino, y creo que pues, es parte de lo que todos hay que ir viendo sobre el camino, y o sea, creo que no tengo la respuesta, pero creo que ahí vamos. Claro. Y quisiera abordar algo contigo que es muy peculiar de tu caso, y lo platicábamos justo antes de entrar, que es esta parte de, al final del día, Iluméxico nace como una idea que tú tuviste mientras tenías un trabajo de tiempo completo en una empresa, ¿no? Que tal vez incluso tener ese trabajo te pudo haber dado el contexto para entender la problemática o para tener esos inicios, ¿no? Pero quisiera explorar contigo eso. ¿Cómo fue para ti esa transición de, pues tengo mi trabajo, quiero emprender, y el dejar y decir, pues va, me la juego, y más en algo de este estilo, ¿no? Donde dices, híjole, pues si en digamos, tanto un emprendimiento tradicional como un emprendimiento social tienen como estos momentos, dices, y si no jala, ¿qué voy a hacer, no? Pero va, me la juego. ¿Cómo fue para ti eso? Claro. Sí, ahí yo siendo bien honesto, yo estoy un poquito, digamos, desalineado con lo que el sector en general dice, que es que todo el mundo debe emprender y lanzarte y tal, pero y creo que ahorita que cuente mi historia, cuento las razones, ¿no? Entonces, yo estudié en la UNAM Ingeniería, y en mi último año estaba haciendo investigación en energía solar, y entré a trabajar a General Electric como becario. Estando ahí, como que sentía como que no estaba yo, digamos, aportando al tipo de empresa que yo quería aportar, y empecé a hacer mucha investigación con un compañero de trabajo de ahí en pues, energía renovable, solar, qué se podía hacer, y me tocó ver una plática de un señor que había emprendido un tema similar en India y en Perú. Me encantó, lo hablé con este amigo y empezamos a ver cómo lo estructurábamos, y de ahí contactamos unos amigos míos de la UNAM, mecatrónicos, para hacer la tecnología y para lanzarnos. Metimos el plan de negocio mientras seguíamos trabajando a un premio, el Premio Santander de Innovación Empresarial de Impacto Social, y pues como el borras nos fuimos, hicimos un modelo, hicimos un prototipo, y nos ganamos el premio, y eso fue el detonante para decir, pues renunciamos y nos lanzamos a hacerlo, ¿no? Entonces, para ese momento también tengo que confesar que nunca había ido yo a una comunidad rural, ni siquiera de servicio social, nada, pero tenía como esta inquietud de querer trabajar con, digamos, las comunidades y con el tema de cambio climático y renovables. Entonces, de ahí, pues, ha sido una aventura. La verdad es que pues, empezamos con este premio, nos fuimos a Veracruz, instalamos unos equipos, y mucho ahí, pues, vivía de lo que pude ahorrar de allí, de lo que seguía viviendo con mis papás y tal, y la verdad es que no fue fácil empezar a generar una estructura para poder, digamos, vivir de esto. Tardamos como 2 o 3 años. Entonces, mucho de lo que normalmente yo hablo cuando hablo de como lanzarte a emprender, creo que el que lo quiere hacer está fantástico, y creo que pues, hay que impulsarlo, y faltan muchos. Yo creo que Iluméxico
nos conocen tanto porque creo que hay tan poquitos emprendimientos, ¿no? Sociales y que han sido tan necios como para seguir. Pero creo que antes de decidir si emprendes o no, creo que es bien importante encontrar qué es lo que te mueve o qué es lo que te apasiona o qué problema social es el que te causa como algo así en el pecho. Y entonces yo lo digo mucho entre broma y no tan broma, pero es, pues antes de emprender, si hay alguien que ya lo está haciendo, con el que puedes compartir valores y visión y tal, yo creo que primero súmate a eso, ¿no? Porque habemos como varios proyectos que ahí están buscando talento y que urge que puedan escalar y que si ya estás haciendo, digamos, si te apasiona el agua, pues vas con Cántaro Azul o con Grupo EOS y tal y ves cómo puedes sumar, ¿no? Claro. Y mucho de la lección que yo tengo o de la razón es cuando yo empecé, y lo pone Cristian en el libro, como pues yo me subí a los techos y me encanta estar en comunidad y dormir en la hamaca y tal, y hoy me la paso la mitad de mi tiempo hablando con inversionistas, con afianzadoras, con temas de seguros, cosas que ya no me apasionan, ¿no? Pero que es parte de una misión más grande que me sigue apasionando igual que el día uno. Entonces creo que si te puedes sumar, o sea, si encuentras algo que te apasiona y te puedes sumar a lo que ya existe, lo haría antes de querer lanzarme porque igual tienes más seguridad financiera y demás. Ahora, si lo que te apasiona no existe o ves que lo puedes atacar de una manera distinta o innovar por otro lado y quieres aventarte el tiro, pues adelante, emprende, pero pondría ahí una nota al pie que es, tienes que saber que en un futuro no muy lejano, tu chamba va a ser que muchos otros se apasionen igual que tú y que ellos hagan las chambas que más te gustan a ti hacer, pues al final tú dedicarte a otras cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco mi historia en cuanto a cómo empezamos y la parte de emprender. Y creo que faltan muchos emprendedores mexicanos haciendo temas de impacto social. Creo que el sector en general da la bienvenida a que haya, no son competidores, ¿no? Porque estamos yendo hacia la misma, mismo objetivo. Pero creo que lo primero es que me apasiona tenerlo muy claro y ver dónde voy a hacer de más valor o agregar más rápido valor antes de decidirme a emprender, porque no es fácil, aunque es muy padre. Claro. Qué interesante lo que planteas, ¿no? Porque al final justo es eso, de repente tenemos esta cultura de repente emprender se puso de moda o está de moda y entonces el emprendedor es rockstar y de repente podemos caer en tentación de poner tantos reflectores en el emprendedor que alguien emprenda por los reflectores, no por la causa que hay detrás de los reflectores, ¿no? Y que al final del día los reflectores pues, van y vienen y pasan muy rápido, pero nadie ve detrás de que hoy tú estés aquí en una cámara, digo, solo por poner un ejemplo, es las friegas que pasan detrás y que lo que te motiva todos los días, pues sin duda no está en la cámara, sino en lo que pasa detrás, ¿no? Cristian, me encantaría, porque lo narras sumamente bien y que pudiéramos expandir contigo justo este tema de cómo, que es el caso de Manuel, pero que sin duda no es un caso aislado de cómo el emprendedor va evolucionando en su rol, ¿no? Sí, justo eso yo te mencionaba que era uno de los también, creo, puntos más valiosos del capítulo. O sea, el ver cómo va evolucionando el rol del emprendedor, porque no siempre es nada más lanzar un producto y tener quizás, como dice Manuel, ciertos reflectores en tu empresa y en tu imagen, sino que pues conforme va creciendo la empresa, pues también va requiriendo otras cosas de tu parte, ¿no? Y me parece pues que lo que menciona Manuel de la pasión, eso tiene que estar ahí, porque si no, pues habrá otras opciones, quizás, no sé, pues vender la empresa o algo por el estilo, pero pues elegir lo que te apasiona para pues seguir por la línea que pues es lo que te llena en la vida, ¿no? Y para un emprendedor social creo que estar apasionado de poder resolver problemas sociales es definitivamente, creo yo, también algo muy, muy importante, y creo que pues es lo que ha llevado a Manuel a estar cumpliendo estos 10 años, ¿no? Porque se dice fácil, pero pues definitivamente pues creo que han sido muchos retos, ¿no? Los que han tenido que sobrepasar para llegar a donde están y ser un ejemplo, ¿no? Pues yo creo que es importante señalar que, pues, decías tú que este es un caso leyenda, porque es de los pocos casos, y en particular en su giro,
pues que ha logrado tener un modelo rentable, ¿no? Rentable a la vez que tiene la flexibilidad necesaria para darle a la gente lo que necesita, ¿no? Que es el acceso a la energía eléctrica en este caso, ¿no? Claro, totalmente. Y quisiera, vamos a pasar al modelo de negocio, pero quisiera profundizar en algo que me parece muy relevante con los dos, quien quiera o lo que quieran aportar, como esta parte de entender la complejidad que representa dedicarte o crear un emprendimiento que atiende servicios de última milla, que al final, con todos los estudios que hay y demás, sabemos que los servicios de última milla, lo complicado es que los costos se vuelven exponenciales, ¿no? Al final del día es, pues, darle a la primera persona luz es relativamente sencillo, y cuando construye la red se abarata con el volumen, pero en la última parte, que es lo que se conoce como los servicios de última milla, se vuelve sumamente complicado, ¿no? Y como explorar un poco eso y cómo es que es justo lo que dices, Cristian, es difícil construir emprendimientos de este tipo justo porque en la última milla, digamos, no tienes mucho margen de error. Sí, y no sé si me permite, si quieres, comienzo yo. Claro. ¿Qué opina? Creo que un parteaguas, quizás no sé si se percibe así, pero para mí un parteaguas en la historia fue la creación de los ilucentros, ¿no? Que son estos centros que están muy cerca de la comunidad, y entonces con este centro, pues no solamente tienes a personas que son los ingenieros comunitarios y los embajadores que están muy cerca de, digamos, el punto de donde se ubica la empresa y el cliente final, sino que también les ha permitido generar, yo creo que una relación muy estrecha con el cliente, y con ese aprendizaje ir también incorporándolo en la innovación que hacen, ¿no? Tanto en la parte del financiamiento, que es básica, ¿no? Porque pues, son personas que no tienen mucho ingreso o dinero disponible, ¿no? Después de cubrir otras necesidades. Entonces, yo creo que esa cercanía y el hecho de haber creado los ilucentros para mí es un parteaguas, y sumaría también el tema de que es un modelo, o sea, lo que tú compras lo puedes ir creciendo, o sea, va creciendo conforme van creciendo tus capacidades, y así pues tú puedes ir mejorando y ampliando pues el servicio que tú tienes. Para mí creo que esos serían quizás dos puntos muy relevantes de la historia de la empresa. Sí, sin duda, Cristian. Y también, de hecho, hoy me mandó Ana, mi socia, unos datos que les voy a leer aquí de las empresas de última milla en el COVID, ¿no? Entonces, 74% de los distribuidores dicen que sin algún tipo de soporte, becas, premios y demás, con COVID no sobreviven por más de 2 meses, ¿no? Entonces, el momento que llega COVID y empieza a haber problemas con los usuarios y accesos y demás, tienen 2 meses de runway, que me parece brutal. Y 43% de los distribuidores reportan estar en modo de hibernar. O sea, reduzco todos los costos, dejo de pagar salarios, dejo de pagar inversiones. Y se supone que en la industria en general hay 20% de empresas que están en ese modo de hibernar, ¿no? Entonces, afecta mucho más este tipo de crisis y de problemas. Y la última es que el 86% dicen que necesitan algún tipo de becas o de grants o de premios para seguir funcionando. Entonces, creo que eso habla de lo complejo que es realmente operar un negocio de última milla de manera rentable. Ahora, nosotros, siendo bien honestos, en solo el negocio de última milla con solo los usuarios, hemos sido rentables, pero hoy no lo somos porque hemos, digamos, fortalecido el equipo para otras cosas, ¿no? Creo que hay ahí, digamos, mucho al principio, sin duda hay un espacio para premios, para becas, para convocatorias que ayudan a montar esa base. Y el otro tema es que también creo que en esa última milla, y esto es algo como muy tabú en el mundo del emprendimiento, que es, pues los gobiernos y las empresas y demás tienen un interés o un incentivo para apoyar a ese sector, ¿no? Entonces, cuando tú vas con un fondo de inversión y le dices, oye, pues yo le voy a vender al gobierno o el gobierno va a ser mi aliado, se van corriendo, nerviosos, ¿no? Se ponen muy nerviosos. Entonces, creo que eso es bastante crítico porque pues, al final del día, en México, por ejemplo, la CFE, la CNE y demás, pues tiene el interés de llegar a estas zonas y ellos hacerlo es muy costoso. Entonces,
en Iluméxico tenemos la suerte o digamos, la ventaja de que en nuestra historia hemos tenido en diferentes momentos pues, diferentes proyectos de gobierno, licitaciones, concursos, etcétera, o fondos públicos que están abiertos y que aplicamos a los comités y demás, donde parte del costo de los equipos lo cubre el gobierno, ¿no? Entonces, un ejemplo muy, muy claro y que nos ha permitido en los últimos 2 años, la verdad es que escalar mucho es, se lanzó un fondo de cobertura universal eléctrica en México. Y por estar tan en el sector y nosotros metidos trabajando, nos buscaron para mesas de debate abiertas y demás para ver cómo se diseñaba el programa. Se diseñó y luego logramos concursar con otras 40 empresas y una parte del programa lo ejecutamos nosotros. Eso nos permitió, digamos, tener un ingreso adicional que no tendríamos con los usuarios. Ahora, la visión nuestra y el objetivo, digamos, el reto más grande es justamente con usuarios solamente y con, digamos, economías de escala, llegar a esa rentabilidad. Ha habido años que lo llegamos sin gobierno, pero hoy donde estamos con la estructura que armamos para responder a todo esto, definitivamente no estamos, ¿no? Hoy tenemos de 25,000 usuarios y no se habla mucho porque nos encanta hablar de solo el impacto y demás. Solo 10,000 usuarios siguen activos pagando. Unos ya terminaron, unos ya no quieren un producto adicional y otros pues nos cerraron la comunidad y nos dijeron, tú aquí ya no entras, yo no te voy a pagar y pues no hay mucho que hacer porque dicen que el gobierno debería de regalarle las cosas, ¿no? Entonces, para poder estar rentables necesitamos cerca de 20,000 usuarios pagando, ¿no? Entonces, eso es bien importante entender los unit economics y ver qué es lo que los mueve para realmente llegar a eso. Entonces, uniéndome a lo que dijo Cristín, que me parece súper relevante, el tema de los ilucentros y demás, creo que muchas empresas de distribución tienen sus oficinas en San Francisco, en París o en Berlín y atienden en África o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso les sube un costo, o sea, impresionante, que es difícil llegar a eso. Entonces, creo que justamente la cercanía, además de los ilucentros, de estar ahí. Y creo que el otro reto grande es cómo llevas tú de la mano a tus usuarios para que generen más ingresos y puedan utilizar más energía o puedan adquirir otros servicios, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en el tema de, oye, ya que tienes luz para tus necesidades básicas, pues cómo la luz puede volverte más productivo. Entonces, si yo genero más ingresos con la luz, igual y necesito más energía para un molino, para una bomba, para un refrigerador, y eso nos ayuda a que el ticket con cada usuario incrementa, pero solo incrementa porque el beneficio para ellos es de mucho más. Entonces, para no saturar mucho el chat y tal, pero es una señora, por ejemplo, que pagaba 200 pesos al mes y tenía 2 focos y su tele. Ahora quería poner un negocio y le montamos o sea, le ayudamos a montar su negocio con un refrigerador y ahora vende productos fríos y genera como 70,000 pesos de ventas mensuales, de los cuales su margen son como 10, 12,000, ¿no? Entonces, a nosotros de esos 10, 12,000 pesos nos paga 1,000 para pagar el refrigerador y tal, y eso nos permite, digamos, ir llegando a esa escala. Entonces, creo que es un reto bien difícil donde se vale tener inversionistas, se vale tener fondos, se vale trabajar con el gobierno y también pues no es que esté mal hacerlo, sino lo que sí está mal es depender de eso. Si mi negocio dependiera del gobierno, en transición de gobierno siempre hay 2 años donde no pasa nada. Entonces, en esos momentos que estamos en él ahorita, pues tenemos que tener la estructura y digamos los usuarios pagando para sobrevivir. Claro. Sin duda. Y híjole, yo creo que de repente hay tantos retos y me encanta cómo lo platicas, ¿no? Como de repente es la parte romántica, pero la operación y los trancazos atrás se ponen, son complicados el día a día, ¿no? Y yo creo que con esto tenemos ya muchos elementos para juntos armar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, hoy en día tal vez empezamos de, sí, Iluméxico es una empresa que lleva electricidad por medio de paneles solares a estas comunidades y familias que no tienen acceso a luz eléctrica, pero ¿cómo funciona el modelo de negocio? ¿Qué es lo que lo hace rentable? Sí, entonces, en ese caso, digo, lo más importante es que cada unidad o cada transacción que hagas tenga una rentabilidad mínima, ¿no? Entonces, como lo vemos nosotros es, digamos, de cada cuota que pagan los usuarios, una parte de esa cuota, que es cerca de la mitad, se va a repagar las inversiones que hicimos en material y una provisión para reemplazos futuros que haya que hacer, ¿no? Entonces, y eso al principio no lo contemplábamos. Entonces, el momento que a alguien se le descompone algo, se le acaba una batería, tal,
reemplazársela, pues ya se te perdió y perdiste con ese usuario. Entonces, claro, parte de la cuota es eso. Luego, otra parte es todo el costo operativo regional, ¿no? Entonces, tienes que tener un técnico local capacitado, bien pagado, bien incentivado, con viáticos, con una moto, etcétera, para poder atender a la zona. Él tiene que tener un lugar donde tiene su inventario, un punto de venta y una computadora y tal. Y un grupo de ellos tiene que tener un supervisor o un gerente que los, digamos, ayuda a coordinar, les da herramientas, los capacita. Entonces, toda esa estructura nos representa otro 25% de las cuotas. Entonces, de ahí nos queda entre 20 y 25% para cubrir licencias de software, administrativos y demás. Entonces, creo que si diseñas desde cada unidad a cada región, a tu grupo, empiezas a entender cuántas, por ejemplo, unidades por técnico debes tener, cuántos técnicos por gerente y luego cuántas gerencias o zonas por tu estructura global. Entonces, en esa parte es bien complejo y normalmente solemos subestimar, así como subestimábamos en 2010 que con 120 pesos salíamos, hoy probablemente hay en alguna región, más bien, hoy en algunas regiones no somos rentables, en otras sí, ¿no? Entonces, en la región donde no soy rentable tengo que o subir mis precios o agarrar más volumen, ¿no? Y después de eso, digamos, esa es la parte de Unit Economics más complicada porque además hay un costo financiero de que yo hoy compro el material y me lo pagan a 10 años, ¿no? Entonces, claro, ahí yo necesito inversionistas muy pacientes y tal. Y la otra parte es cuando tú vendes esto a un corporativo, a un gobierno o algo, ahí es un poco más sencillo porque ellos cubren el costo de los equipos, tienes tú ahí un margen y el riesgo, el costo para el usuario baja, pero tu riesgo también porque ya no tienes que recuperar la inversión inicial. Entonces, a nivel modelo así funcionamos hoy en día, digamos, nuestro modelo está basado en que 20,000 usuarios pagando un servicio nos da para provisionar, para mantener a los equipos, para incentivarlos y para tener todos los gastos. Y tenemos la ventaja de cuando logramos cerrar una venta, ya sea a gobierno o a corporativos o a otros lados, puede funcionar. Y por último, creo que en cada proyecto es distinto, pero hay, digamos, ciertos incentivos que puedes acceder. Nosotros, por ejemplo, nos acabamos de registrar en una plataforma de bonos de carbono, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas de tu impacto social, puede eventualmente convertirse en un ingreso adicional. Entonces, hoy el impacto ambiental que tenemos nos va a representar entre 15 y 20 pesos mensuales de un ingreso por venta de bonos de carbono. Entonces, eso ayuda a que, bueno, ya la unidad ya no le tengo que cobrar más al usuario, sino lo puedo hacer a través de un tercero. Es súper complejo, pero creo que la clave es que cada transacción que hagas funcione y que luego la vas escalando hacia arriba. Claro, crear pequeños núcleos que sean rentables y de ahí empiezas a sacar de eso para poder rentabilizar toda la empresa, ¿no? Sí. Y creo, Joshua, perdón, Cristín, si quieres adelante. Sí, pues yo ahí resaltaría también el tema de la visión a largo plazo, ¿no? Porque pues, esto no es de que mañana ya amaneces y pues ya todo es rentable y demás, sino que realmente pues sí tienes que tener, como tú decías, mucha paciencia. Y yo también resaltaría nuevamente el tema del conocimiento de la persona, ¿no? La persona que utiliza el servicio para poder ir explorando diferentes formas, ¿no? De financiarlo. Por ahí también mencionamos en el libro el Pay As You Go, ¿no? Algo claro, prepago, ¿no? También que pues de esa forma pues tú ya te aseguras que hay un ingreso para la empresa, ¿no? Entonces estas serían, creo yo, también otro par de cosas que añadiría a lo que comenta Manuel. ¿Ibas a decir algo, Manuel? No, se me fue el tren, pero creo que era parecido a lo que dijo Cristina. No, y me encanta esto, ¿no? Porque además también los narras muy bien, Cristian, y si quieres abordar un poquito más en el Pay As You Go, de cómo fue una evolución, ¿no? Sí, no fue como la idea original. Sí, y no sé también, bueno, si habrá habido algún, digamos, evolución, pero la idea era que los equipos tuvieran una tecnología que permitiera, pues, estar, pues, ofreciendo el servicio prepago, ¿no? Entonces, yo te pago como los teléfonos móviles, ¿no? Yo te pago el servicio de un mes y así, pues, yo puedo acceder a ciertos días de energía, ¿no? Y por ahí me mencionaban, y creo que lo pusimos también en el capítulo, de que tú pudieras incluso hasta decidir cuántos días querías ir pagando, de acuerdo a tus posibilidades. Entonces, para mí eso es una manera magnífica de poderle dar el servicio a personas que de pronto, pues, no tienen tal vez quizás la seguridad del monto que van a tener disponible durante el mes, por ejemplo, ¿no? Claro.
Sí, y ahí creo que, uniéndolo con el comentario anterior, Christine, de conocer muy bien a los usuarios, creo que es clave entender también, y hay muchos estudios de esto, y de hecho en todo este tema de última milla y los estudios que hay, este mismo que publicó el estudio de cómo nos está yendo con eso, al final del día, el usuario, aunque vive en una situación, digamos, económica compleja y tiene pocos ingresos y tal, valora mucho más tener una buena tecnología confiable y un buen servicio que el tema del precio solamente. Y es un poco contraintuitivo pensando en, oye, tengo 2,000 pesos mensuales, lo que quieres es lo mínimo posible que yo pueda cobrar. Y lo que hemos visto es que prefieren invertir un poco más, o sea, por ejemplo, 200, 300 pesos por ahí, en vez de 100, 120, si la solución les va a satisfacer realmente sus aspiraciones, necesidades y les va a funcionar. Entonces, en el caso de Pay As You Go, nosotros realmente el modelo empezó con un modelo de crédito, nos terminaban de pagar y el equipo se volvía tuyo. Entonces, lo primero que vimos es, una vez que el equipo se volvía de ellos, ya no había un incentivo para nosotros dar un servicio y el momento que ellos tenían un problema, ya no tenían cómo arreglarlo, iban a nuestro centro y era muy caro comprar un reemplazo o lo que sea. Entonces, ahí mudamos un modelo de servicio, donde es, yo te garantizo que durante toda la vida te voy a tener electricidad y es más, si sigues pagando, tu equipo va a ir creciendo con el tiempo para que eventualmente nos alineemos a tus aspiraciones de energía. Empezamos a hacer eso, pero luego vimos que las familias era muy complejo para ellos pagar de una forma mensual, porque eso no se alinea a sus ingresos, y también era muy difícil pagar en los métodos tradicionales. Entonces, nos encontrábamos nosotros y nuestro equipo recolectando efectivo, y pues, si no vas a la casa, no te pagan, ¿no? Entonces, teníamos una cartera pues, con unas condiciones bastante malas, donde el 50% de los usuarios nos están pagando a tiempo. Entonces, eso para sobrevivir y para hacer negocio no funciona. Entonces, el mundo y el ecosistema fue mudando a Pay As You Go muy rápido, más que nada en África, donde el dinero móvil es una realidad y donde hay conectividad bastante buena, a pesar de que el 20% de la gente tiene luz y el 80% no. Entonces, aquí, la verdad, eso fue muy necio de nuestro lado y muy de, no queremos Pay As You Go porque nunca queremos cortarle la luz a las familias, ¿no? Entonces, nos fuimos con eso como 3, 4 años hasta que vimos que era insostenible pues, cobrar a mano y que no haya puntos de pago y tal. Entonces, justamente implementamos una tecnología donde el usuario, digamos, va a una tienda cercana a él, que montamos una red también de más que nada mujeres, agentes de recargas, donde pueden generar un ingreso adicional por vender recargas, compran un código y el código puede ser para un día, una semana, 10 días, 3 meses, para lo que tú quieras. Entonces, cuando tienes dinero puedes prepagar, cuando no tienes puedes pagar por día. Y un poco para solventar esta preocupación de que no queremos dejar a la gente sin luz, les ponemos una tolerancia que pueden, más bien que viene integrada con el equipo. Entonces, cuando tienes una emergencia la puedes usar. Ahora, el que abusa de la tolerancia y se le va la luz y es el incentivo para pagar. Entonces, vemos gente que se le va la luz a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche ya hicieron un pago, ¿no? Entonces, mucho era atendiendo la solvencia moral, o la disponibilidad cercana de un pago. Entonces, hoy estamos haciendo un retrofit a que todos nuestros equipos y todos los usuarios pagan de esta manera, y donde ya lo hicimos, vemos que están pagando entre 80 y 90% a tiempo, ¿no? Entonces, ahí vemos una mejora que nos permite justamente que el modelo de negocio funcione. Claro. Oigan, el tiempo pasa de volada cuando uno se divierte. Quisiera abordar con ustedes para ir iniciando el descenso. Ahora que estamos sin aviones, pero iniciemos nuestro descenso al impacto. Y quisiera tal vez empezar contigo, Cristian, para entender cuál es el impacto que hoy genera Iluméxico con con este servicio que se compone de un conjunto de servicios alrededor de él y la derrama que va generando. Sí, pues yo creo que pues ahí lo podemos dividir quizás en lo cuantitativo que lo tradicional, pero a mí me gusta más lo cualitativo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues como son personas que están ya, digamos, invirtiendo parte de su ingreso en métodos para iluminarse, las velas o el querosín para las lamparitas, ¿no? Por ejemplo, esa parte del ahorro, ¿no? En el gasto de iluminación, creo que estaban entre 8% a 17% de su ingreso que se ahorra o del gasto anterior, ¿no? Con respecto al gasto anterior. Otro que es cuantitativo, pero a la vez para mí es cualitativo. Tú mencionabas que estaban tus alumnos por ahí conectados, ¿no? Solo imagínate que no puedes hacer la tarea
porque pues ya se puso oscuro, está lloviendo, justamente aquí en la Ciudad de México todos los días está lloviendo, entonces pues imagínate, tienes que hacer tarea o tienes que estudiar, pues esto le da 2.3 horas adicionales, tanto a los niños que están en estos hogares para estudiar, como para también buscar tal vez otras formas de generar ingresos, como también lo mencionó Manuel. Entonces, 2.3 horas productivas adicionales. Creo que eso, pues la verdad es que solo imaginar nosotros, ¿no? ¿Con cuánto tiempo eso se acumula en un mes, en un año o en una vida, ¿no? Y la otra, para mí es, por ejemplo, esto que hablábamos de un caso en particular de un señor que, como tenía luz, pudo ver que venía una serpiente y que se estaba acercando a donde estaba su hijo, ¿no? Entonces, salvó una vida, ¿no? Entonces, eso para mí, pues no lo puedes cuantificar de ninguna manera, pero es parte del impacto que tiene la empresa. Claro. Y pues yo digo que cerraría yo con el tema de esta esperanza, ¿no? Porque al poder tener la energía eléctrica, puedes estudiar un poco más, puedes generar ingresos. Entonces, las condiciones de vida de estas personas pueden mejorar. Y yo creo que lo puedes sentir y palpar de que pues va a mejorar, ¿no? Entonces, pues yo lo diría, ¿no? Que están los cuantitativos, pero quizás los cualitativos son todavía más impresionantes, ¿no? Claro. Además, hablabas ahorita, Manuel, del caso de esta señora, ¿no? Que el hecho de poder ampliar su sistema le permite tener un negocio, literalmente generar más ingresos, ¿no? Y luego hablabas de todas estas personas contratadas. Guíanos un poco también en eso, el impacto de activar incluso la economía de la comunidad, que al ser regiones tan aisladas, digo, no tienen tantas opciones, ¿no? Sí, claro, creo que digamos, el impacto lo vemos en dos lados, ¿no? Uno, lo que menciona perfectamente Cristian, el usuario, y luego también estamos viendo casos bien interesantes de la cadena de valor que tenemos, ¿no? Entonces, desde justamente las emprendedoras de la comunidad, que son nuestras agentes de recargas, tenemos a doña Brenda, por ejemplo, que de hecho estuvo en el FLI con nosotros en una presentación, que ella pues empezó a vender recargas, ya tenía su tienda con su refri y ahora montó un internet rural satelital y vende fichas de internet. Entonces, gracias a que tiene internet, ahora nos enteramos más rápido cuando ella cobra, ¿no? Y de todo lo que hace y de las fallas de la comunidad. Ahora la habilitamos como un punto autorizado para recolectar deudas atrasadas. Entonces, ella está en su comunidad, una emprendedora, ya los tiene, anota más gente, coordina con nosotros el tema de comunidad. Entonces, estos son pues, señoras o mujeres que nacieron en una comunidad y tienen esta como chispa emprendedora. Incluso creo que Brenda y tal es más emprendedora que yo o cualquiera que conozco. Y que el poder tener, digamos, un servicio de energía o un aliado como nosotros le permite llevar al siguiente nivel su negocio, ¿no? Entonces, Brenda hoy en día pues, se va de Campeche a Mérida, ¿no? Ya viaja, tiene su celular, tiene internet en su casa, y son cosas que hace 10 años ni nos imaginábamos. Y el otro tema pues, son justamente los llamamos asesores de servicio, que es el equipo de campo de nosotros. La gran mayoría pues, son jóvenes, hombres y mujeres de comunidad. Tenemos el ejemplo de Guadalupe en Guerrero, que Guadalupe fue primero nuestra clienta y sus papás tuvieron luz en su casa con nosotros. Ella creció viendo el sistema de Iluméxico y ella estaba, cuando íbamos como muy involucrada, nos ayudaba, se movía con nosotros y decidimos contratarla, la capacitamos y hoy Lupita pues es, digamos, atiende a cerca de 500 personas en Guerrero. Y Lupita y sus compañeras nos han contado que pues ellas están muy contentos de estar con Iluméxico porque su alternativa, y de hecho una compañía de Lupita que se llama Erika estaba a 2 meses de tratar de irse a Estados Unidos para trabajar allá, ¿no? Entonces, el poder tener un empleo en una zona, digamos, aislada, tan marginada, tan compleja, pues creo que es muy relevante. Y tenemos, pues mucho de lo que buscamos es que nuestros usuarios o las personas de la misma comunidad puedan trabajar con nosotros, ¿no? Y así como hay historias bonitas, también hay historias feas de gente que contrataste y que luego sí se fueron o que hay problemas, pero creo que parte de la esencia es también medir y ver cómo dentro de toda tu cadena de valor y todo lo que haces a nivel, digamos, estructural, consigues que genere impacto, no nada más en tu usuario final, que también son casos bien bonitos como el de Don Roque, de su hijo, que hay por ahí un video, luego se los mando también, sí, el testimonio de Don Roque.
Por favor. Wow. Que además yo creo que tiene mucho que ver con este sentido de cuando te dedicas a resolver un problema que es realmente un problema de raíz, los impactos también se magnifican, ¿no? Porque ese problema, como era la causa raíz de muchos problemas alrededor, pues empiezan a existir espacios para soluciones alrededor de eso, ¿no? Que como bien decían, van desde la salud, la educación, el acceso, ¿no? De repente, la diferencia que puede ser para una persona el ya poder tener acceso a un celular, porque pues ya tiene luz para cargar el celular, ¿no? O ya tiene acceso a un refrigerador, que en muchos casos, por ejemplo, personas que, no sé, con enfermedades que necesitan, o sea, como toda esta transformación que viene de atacar un problema que parece simple, pero que se convierte en causa raíz de muchos otros problemas, ¿no? Qué impresionante, qué orgullo, qué inspirador. Y bueno, me gustaría como cerrar con esta parte preguntándoles a los dos sus aprendizajes. Para ti, Manu, tus aprendizajes a lo largo de este tiempo y qué consejos tendrías para un emprendedor que va iniciando. Y para ti, Cristian, los aprendizajes de relatar este caso y desde el punto en el que tú estás, ¿qué puede traer para un emprendedor, para la academia, para alguien que está en este medio? ¿Qué aprendizajes les ha dejado? Y no sé quién quiere empezar primero. No sé, tú Manuel. Te iba a decir que adelante, pero si quieres lo tomo. Sí, o sea, creo que me remonto un poco a una de las primeras intervenciones donde pues que emprender es, o sea, la parte difícil y de tener que contemplar más cosas. O sea, creo que lo primero es que creo que es bien importante cuando emprendes, y por ahí hubo un comentario de Cristian que ahorita le comento, pero entender que lo más importante no es hacer las cosas a tu manera, sino encontrar la manera de que otros quieran hacer las cosas a su manera y que las hagan bien y que se motiven para la misma visión y la misma causa, ¿no? Entonces, yo empecé, y de hecho es una historia para otra sesión, con 8 cofundadores, y ahorita quedo yo solamente de esos 8 cofundadores. Todos contribuyeron en su manera en el momento, pero mucho de los problemas que tuvimos al principio era porque pues cada quien quería hacer las cosas a su manera, y yo creo que por ser el más necio fui el que me quedé, ¿no? Pero entonces mucho no, tiene que ser a mi manera porque yo soy el emprendedor, porque nos costó mucho trabajo empezar a transicionar hacia, oye, pues tienes que traer gente capaz, gente buena y gente en la que confías para que sueltes, ¿no? Entonces esa parte de soltar, delegar y de saber que con que estén remando en la misma dirección, hay 1000 maneras de hacer las cosas, y que más bien lo importante es tú permitirle a otros que puedan hacer las cosas a su manera. Eso me parece bien relevante. Creo que claro. El segundo aprendizaje tiene que ver con, pues siempre hay una serie de complejidades, de costos y de actividades que desde el principio no las vemos, y que es bien importante empezar a contemplar, y no tener miedo de, pues, cobrar más o encontrar una manera creativa de que pueda funcionar tu negocio para que todo esté tomado en cuenta. Entonces, creo que ahí lo que más valida que tu negocio tiene impacto y que funciona es que el usuario esté dispuesto a pagar por lo que tú estás ofreciendo. Entonces, claro, pasa mucho cuando tienes muchos premios y subsidios y tal, que colocas algo gratis y dices, el usuario está feliz, esto tiene mucho impacto, pero pues no estamos seguros porque no están ellos, digamos, apartando un 10-15% de sus ingresos, muy complejo, o sea, hard-earned income, para cubrir tu servicio. Entonces, que estén dispuestos a hacerlo y que tú no los estés ni engañando, ni dando vueltas, ni pagos chiquitos y todo esto. No, a ver, así funciona, es lo que pagas al mes. Si están dispuestos a hacerlo, creo que claro, funciona. Entonces, no tengan miedo de ofrecer, digamos, algo de muy buena calidad a un precio, digamos, aunque suene un poco alto o nos dé pena. Creo que eso te ayuda a cubrir todos esos costos hundidos y problemas que puedas tener. Y creo que lo otro es que pues también, o sea, estar en paz y entender que tu rol como emprendedor pues tiene que evolucionar, y tienes que más bien pues, ser el resistor o el ecosistema para que otros puedan disfrutar de lo que tú haces. Y eso al final del día pues es
muy bonito, ¿no? Entonces, creo que un poco al comentario de Cristian y para cerrar, creo que no creo que, y lo decías tú, Joshua, ¿no? Como el sector nos empuja a que sí, todos emprendan y tal. No tienes que emprender si no quieres, ¿no? Si no estás seguro o tal. Más bien, si tienes algo que te apasiona y que te interesa y tal, pues busca quién lo está haciendo y súmate a ese proyecto y pues emprende internamente, emprende desde donde estás. No es ármalo desde cero y lánzate, porque tienes que estar un poquito loco, tienes que ser muy necio, o sea, y al final creo que también no somos muy distintos a nadie los emprendedores, ¿no? O sea, somos gente normal, yo la cago todo, o sea, yo me equivoco, la cago todos los días, ¿sabes? Yo la cago, ¿no? No te preocupes, sí. También, pero, o sea, yo todos los días me equivoco, todas las fracasos. Es un espacio sin censura, tú tranquilo. Sí. Tengo los mismos miedos y tal, y luego nos hacen como, wow, incluso Disruptivo una vez sacó una cosa del Thor del emprendimiento social, que ahí tengo con Juan mi queja, pero como creo que es bien importante pues cualquiera lo puede hacer, sí lo creo, pero más bien si tú cuentas lo que te apasiona, si te dedicas a eso, vas a ser igual de remunerador que emprender. Claro, me encanta eso. La remuneración, como dices, no está en el rol que tienes, está en ser parte de la causa. Exacto. Qué increíble. Gracias por compartirnos eso. Cristian, Sí. Cristian, para cerrar. Pues la verdad que yo podría seguir hablando de Iluméxico y con ustedes pues un buen rato. De hecho, nos seguimos. Aquí no está Juan, que es el que dice que córtale. Para confesarlo, tuve un reto impresionante porque pues me acuerdo que escribí más de las palabras que nos habían pedido y las tuve que ir reduciendo, ¿no? Pero pues quizá haya otras oportunidades. Pero algo que yo creo que nos ejemplifica el caso de Iluméxico y la experiencia de Manuel es también relacionado un poco con el trabajo que estamos haciendo en la escuela, es que te tienes que apasionar y casi enamorar del problema, ¿no? Porque muchas veces, creo yo, los emprendedores se enamoran de la solución y qué tal que la primera no funciona, ¿no? O sea, te topas con pared, pues si te enamoraste de la solución, pues al final, pues digo, pues hasta ahí llegó, ¿no? Pero si estás apasionado del problema y querer solucionarlo, pues vas a tener esa capacidad de ir viendo qué soluciones son las mejores y con la creatividad que también mencionaba Manuel, ir experimentando, ¿no? Hasta que encuentres la mejor solución para las condiciones que tienes. Entonces, esa para mí sería una. Justo ahora Manuel mencionó la palabra paz. Yo pensé que se iba a ir por el lado en el que me voy a ir yo. Y es que él me decía, pues, que generalmente cuando tú emprendes, o sea, tú respiras el proyecto, eres el proyecto, o sea, todo es el proyecto, ¿no? Pero me dijo que eventualmente también necesitas cuidar de ti, o sea, como parte humana, ¿no? Toda la atención que puedes generar, y me imagino que ahora, pues también, no solo Manuel, sino todos los emprendedores y todos los que quieren emprender o tenían proyectos y están ahorita en la contingencia, seguramente están pasando por esos momentos difíciles, ¿no? Entonces yo creo que también, pues esa lección del aprender a cuidarse a sí mismo para poder pues llevar esa relación, digamos, con el trabajo mucho, mucho mejor, ¿no? Pues la verdad, pues yo creo que esas serían un par de cosas que creo que le podemos aprender. Y el hacer quizás del lugar de trabajo una familia, ¿no? Que, pues aprovecho, pues yo sé que ya casi llegamos al final, pero pues para mantener salud a toda la familia en México y felicidades pues a Manuel y a toda la familia en México por el gran trabajo que están haciendo, ¿no? Sin duda, esa familia de casi o más de 100 personas que hoy están, porque sin duda, pues tú estás hoy aquí platicándolo, pero cada uno de ellos es parte de lo que han logrado. Bueno, oigan, la verdad es que ha sido una conversación fantástica, enriquecedora, a pesar de que extrañamos a Juanito, la verdad es que la conversación fluyó sumamente bien. Yo no sé si haya algo más, así como algo que quieran decir, que quieran sumar, pero bueno, la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor tener esta charla. No, igualmente, la verdad lo pasé súper bien, se pasó volando y igual que Cristian, me podría seguir toda otra hora, pero sí, muy contento, gracias. Que compren el libro y pues accedan acá, creo que pues también iban a estar regalando algunos libros como... Sí,
Omar, creo, no sé quién fue que ya lo pasó a llevar por la editorial, ¿no? Entonces... Así es, ya se lo ganó y justo, pues bueno, yo les doy las gracias infinitas por esta gran plática. Yo me llevo muchos aprendizajes de aquí y bueno, pues muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Cristian por esta charla. Y por último, recordarles que este es un libro con causa y estamos muy orgullosos y muy felices de que el 100% de las regalías de nosotros los autores van a apoyar el programa de Líderes del Mañana, donde se da una beca del 100% de sus estudios profesionales a jóvenes talentosos que con un alto perfil de liderazgo y con proyectos sociales. Así que sigan comprándolo, además están apoyando esta causa y el libro la verdad es que está sumamente educativo, sumamente entretenido, sumamente ligero, pero al mismo tiempo muy profundo. Así que si quieres inspirarte para emprender, recuerda que la causa es el motor, no el rol desde donde lo haces, que ese es el aprendizaje que yo me llevo hoy de escuchar la charla de hoy. Así que bueno, pues muchas gracias. Saludos, Juan. Saludos, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias a Dianita, gracias a todos los que hacen posible esto y nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más y la próxima semana tendremos a otro gran emprendedor platicándonos su historia. Bye, bye, bye. Nos vemos.